alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 18 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. Hoy vamos a terminar el sexto subcapítulo, el sexto rukú del segundo capítulo, que es el capítulo de Baqara, la vaca, y eso contiene los versículos 58, 59 y 60. Empecemos, como siempre, con las siguientes palabras. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. وَزَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Hicimos que las nubes os cubrieran con su sombra y os enviamos el manna y la salva, diciendo, come de las cosas buenas que os hemos proporcionado, y no nos hicieron daño a nos, sino a sí mismos. Entonces ahora vemos palabra por palabra la traducción. Wazalalna y sombramos, o cubrimos con sombra, ¿sí? Zalla, él sombró. Zalalna es nosotros sombramos en el pasado. Aleikum, sobre ustedes. Ala, sobre. Kum es el pronombre posesivo, vosotros, ustedes, ¿sí? Sobre ustedes. Y la preposición ala cuando viene con conjunto con un pronombre posesivo, la ala cambia en alei. Al-ghamama, las nubes. Entonces, cuando los enviamos o los cubrimos o los sombramos o pusimos sobre ustedes como sombra las nubes, ¿sí? Wa anzalna, ¿sí? Entonces es una forma de decir las nubes en el contexto, la lluvia, como una bendición. Wa anzalna, o también puede ser, por ejemplo, en el desierto, el contexto de proteger contra el sol, ¿sí? Wa anzalna, y hicimos bajar. Y anzala, una palabra muy interesante, literalmente significa nazala, él bajó, anzala, él hizo bajar, o en el contexto en el Corán también se usa el reveló, ¿sí? La revelación sea de la palabra divina o sus bendiciones. Y obviamente es de arriba hacia abajo en el contexto de la revelación de Dios o su estado elevado sobre nosotros. Y obviamente no es en ese contexto ahora una referencia física. Entonces hicimos bajar o nosotros revelamos, y revelamos en el contexto que de Dios el más elevado, exalto hacia nosotros, su creación. Aleikum, sobre ustedes. Al-manna es una forma de comida que fue otorgada o concedida al pueblo israelita, al pueblo judío. Y al-manna son o eran frutas y verduras, pero en el contexto que sin hacer un esfuerzo especial. Entonces fue una comida especial otorgada durante su exilio, durante su viaje en el desierto al pueblo judío por Dios. As-salva y el salva eran aves o formas de diferentes de pájaros, también una forma de comida. Entonces son dos comidas, una es frutas y verduras, otro animales, pero en general se puede decir alimentos para el pueblo judío durante una bendición especial de Dios para ellos, para sustentarlos durante su exilio, durante su viaje de egipcio a la tierra sagrada, a Palestina o Jerusalén, que sería. Entonces el Corán menciona todo ese proceso
y en ese contexto el Corán explica cómo ellos recibieron bendiciones o constantemente recibieron el refugio, la protección y la providencia por Dios. Y acá dice, kulú y coman, es el imperativo, el mandamiento, coman, es decir, plural. Acalá él comió, ya'kulu él come, kulú ustedes coman, min tayyibati, de las cosas puras. Tayyibun literalmente significa algo puro, algo purificado. Entonces coman de las cosas o de las comidas puras, de las comidas purificadas, sanas. Y eso también una expresión muy interesante en el Corán, que se usa la palabra que coman de las comidas halal, permitidas, legítimas, y luego agrega la palabra en algunos versículos tayyib, que no solamente que algo que sea, o no tenemos que solamente consumir lo que es permitido o legítimo, sino que también cosas que son puras para nuestra salud, que son buenas, que son saludables para nosotros. Luego, y coman de las cosas o de las comidas puras, ma, que, ¿sí? Un conector, razaqnaakum, nosotros los otorgamos, y en el contexto otorgamos providencia o un sustento. Razaqa, él dio providencia, razaqna, nosotros dimos providencia o otorgamos providencia. Kum, el pronombre posesivo, ustedes, vosotros. Wama, y ahora ma tiene varios significados y ahora tiene el segundo significado que es no. Pero la ma en el contexto de no siempre viene cuando después sigue un verbo en el pasado. Entonces la ma, por un lado, es el conector de qué, o también la pregunta qué, ¿sí? Y por otro lado, tiene también la función de negar una acción en el pasado, como en ese caso, Wama y no, Zalamu, ellos transgredieron, na contra nosotros. Na es el pronombre posesivo para nosotros. O también en el caso de nuestro, nuestra, pero cuando viene con el verbo, en árabe tiene la función obviamente de un pronombre, pero se usa en árabe la forma posesiva. Entonces, ellos no transgredieron contra nosotros o no nos dañaron, ¿sí? Nos transgredieron en ese contexto que ellos no dañaron a nosotros, sino que a ellos mismos, ¿sí? Pero Zalama literalmente significa ellos transgredieron y na contra nosotros. Walakin, pero, ¿sí? Walakin se usa siempre para si primero negamos algo y luego hacemos una excepción, ¿sí? Es decir, que ellos no dañaron a nadie, ¿sí? O no nos dañaron a nosotros, pero luego hacemos una excepción. Kanu, ellos solían. Kana literalmente también en el contexto es una palabra con varios significados y es muy importante siempre ponerlo en un contexto o analizar su contexto. Kana también literalmente él estuvo, Kanu, ellos estuvieron o estaban, pero en ese contexto porque después viene otro verbo acá más adelante. Entonces, cuando viene Kana o Kanu, en ese caso con otro verbo, el verbo siguiente es en el presente. Entonces, en ese contexto, Kana significa siempre ellos solían, ¿sí? Entonces lo lleva al siguiente verbo que tiene que estar en una forma presente, entonces lo lleva al pasado. Entonces, ellos solían, anfusahum, ¿sí? Su gente puede ser, o por otro lado también puede significar sí mismo, pero plural. Entonces, ya contra ellos mismos, ¿sí? Nafsun es un ser humano, una vida, también sí mismo, singular, y anfus es sí mismo, o sí mismos sería en plural, ¿sí? Entonces, en ese contexto, hum, obviamente, el pronombre posesivo para ellos. Yazlimun es el verbo del presente, ellos transgreden. Y acá ya tenemos en el pasado y ahora acá tenemos en el presente. Es decir, que ellos no nos transgredieron o no transgredieron contra nosotros, pero ellos solían solamente dañar a ellos mismos o transgredieron contra su propia persona, ¿sí? Contra su propio beneficio. Es decir, que Dios en ese versículo se habla que nosotros
les otorgamos al pueblo judío tantas bendiciones, ¿sí? Lluvia, comida, alimentos, y les habíamos proporcionado tantas bendiciones, pero luego ellos desobedecieron, despreciaron nuestras bendiciones, rechazaron nuestros favores, y en ese contexto ellos no nos dañan o no nos dañaron a nosotros. Dios dice que no dañaron a mí, sino que ellos en realidad dañaron solamente a ellos mismos, porque en el momento que ellos perdieron mi amor, mis bendiciones, no es que a Dios les falta algo o a Dios uno puede dañar así, sino que en realidad la persona que pierde el agrado de Dios o la persona que se queda afectado es el ser humano. A Dios no afecta absolutamente nada si uno lo adora o si uno cumple con sus mandamientos o no. Él no tiene personalmente un favor o una ganancia, sino que es el ser humano siempre. Y asimismo acá explica esta temática. El versículo siguiente. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Y acordaos de cuando dijimos: entrad en este pueblo y comed de sus bienes, donde queráis, hasta saciaros. Y entrad humildemente por la puerta y decid: Dios, perdonanos nuestros pecados, os perdonaremos vuestros pecados y aumentaremos nuestros favores a quienes hagan buenas obras. Ahora, palabra por palabra. Wa'id y cuando. Id siempre una referencia para cuando en el pasado y idá en el presente o en el futuro. Qulna, nosotros dijimos, procede del verbo qala, él dijo. Udkhulu, entren, es imperativo, es un orden. Dakhala, él entró. Yadkhulu, él entra. Y udkhulu, ustedes entren. Hadihil qaryata, hadihi, esta, al qaryata, la aldea. Esta aldea, este pueblo, que se refiere al pueblo de Jerusalén, la tierra sagrada. Fakulú, pues coman. Pues coman. Akala, él comió. Yakulu, él come. Minha, de ella. ¿Sí? Ha es un pronombre posesivo. Su, ¿sí? De ella. Heizu, en donde o en cualquier lugar. ¿Sí? Shi'tum, ustedes desearon. ¿Sí? Sha'a, él deseó. Shi'tum, ustedes desearon. Inshallah, de la misma raíz, la palabra que en árabe, que en el Islam se usa muy frecuente para decir si Dios quiere o si Dios desea. Entonces siempre una referencia hacia el futuro, que uno dice si Dios me permite o desea, lo voy a hacer. Es en el contexto, incluso en español, procede la palabra ojalá de inshallah y tiene esa raíz si Dios desea. Ragadan, abundantemente. Wadkhulu, la misma palabra que ya vimos en el mismo versículo, y entren, ¿sí? Dakhala, él entró, yadkhulu, él entra, y wadkhulu, y ustedes entren. Al-Baba, por la puerta, al-Baba, la puerta, sujjadan, postrando, sajada, él se postró, yasjudu, él se postra, masjidun, un lugar de la postración, una mezquita, ¿sí? Waqulu, y digan. Qala, él dijo, yaqulu, él dice, qulu, imperativo, y digan. Hittatun, hittatun es una expresión fija que significa perdonanos. Dios, perdonanos, y se puede agregar nuestros pecados, nuestros errores. Y acá es la petición o la plegaria de pedir a Dios el perdón, y naghfir es luego la acción de perdonar a alguien. Entonces acá es naghfir, nosotros, es Dios ahora se refiere hacia él y su imperio espiritual a través de los ángeles, que nosotros luego perdonamos.
¿sí? O en realidad sería el pasado, hemos perdonado. Ghafara, él perdonó. Y Ghafara literalmente significa él cubrió, él tapó algo. Yaghfiru, él perdona, él cubre. Y en el contexto del perdón es como que él cubre nuestros o los resultados, los malos resultados de nuestro pecado. Porque el perdón es lavar la mancha de nuestro pecado, de nuestro error, de nuestro delito. Y en ese contexto es perdón. También una belleza del idioma árabe, cómo usa la palabra perdón desde su raíz lingüística, que es cubrir el pecado de alguien, en realidad es perdonar, ¿no? Taparlo, cerrarlo. Y por eso en Corán, también en Islam, se usa bastante la terminología istighfar, pedir perdón a Dios. Entonces, es literalmente pedir a Dios la fuerza o la ayuda que Él tape nuestros errores, nuestras debilidades, nuestros defectos. Lakum para ustedes. Es decir, que digan, perdonadnos nuestros pecados y nosotros vamos a perdonar, ¿sí? Acá, si perdonamos, sería en el presente, ¿sí? Ghafara, él perdonó, Yaghfiru, él perdona, Naghfir, nosotros perdonamos, ¿sí? Lakum para ustedes, Li para, cum, el pronombre posesivo. Creo que me había equivocado y dije pasado, pero es acá presente, ¿sí? Naghfir, nosotros perdonamos. Hatayakum, sus pecados, sus errores. Hatayatun, singular, hataya, plural, kum, su, ¿no? De vosotros, de ustedes. Sus pecados, sus errores. Wasanazidu, y aumentaremos. Zada, él aumentó, yazidu, él aumenta, nazidu, nosotros aumentamos, y la sa es la agregación para el futuro. Antes de un verbo en el presente, si agregamos sa o saufa, siempre luego lo cambia el verbo del presente al futuro. Es decir, nosotros vamos a aumentar o aumentaremos nuestras bendiciones al muhsinin, ¿sí? Las personas que hacen bondades o favores, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a aumentar y luego obviamente el contexto en paréntesis sería que vamos a aumentar nuestras bendiciones para las personas que hacen favores, que hacen bondades. Al-Muhsinin es plural, Muhsinun es también incluso un atributo de Dios, Al-Muhsinu es la persona que hace bondad, que hace favor, obviamente la persona, la referencia principal es Dios, el ser supremo. Al-Muhsinu es el ser que hace bondad, que hace favor. Ahsana literalmente significa él hizo una bondad. Y en el Corán se usa también eso en el contexto de los 3 grados de las bondades. El primer grado de la bondad es actuar con justicia y el segundo es hacer favores. Es decir, que si incluso uno no te hace o no te trata con bondad, entonces devolverle la bondad, o sería en ese contexto hacerle favores, generosidad en ese contexto, que ya es el segundo grado. Entonces las personas que no solamente cumplen los mandamientos obligatorios de su fe, sino que incluso cumplen o hacen también bondades voluntarias, ¿sí? Eso sería también Mohsen en ese contexto, que una persona que no solamente se limita a los mandamientos, a las bondades obligatorias, sino que a las bondades voluntarias. ¿Sí? En el contexto, por ejemplo, los rezos. Un Mohsen es una persona que no solamente rezo o cumple los 5 rezos diarios, sino que hace también rezos voluntarios. Otro contexto, y uno que no solamente paga zakat una vez en el año, sino que incluso hace en la forma cotidiana, diaria, actos de caridad para los semejantes o por su amor al prójimo. ¿Sí? Esos serían como 2 ejemplos muy simples de una persona muhsin. Entonces, en ese contexto, obviamente, ese versículo se refiere que Dios dijo que en ese contexto también la agregación de la palabra que entren en el pueblo y comen de donde quieran,
sí, abundantemente, pero la condición era que entren en la ciudad, en la puerta, humildemente, postrando en el contexto recordando a Dios. Sajada, por un lado, significa también postrarse, por otro lado, también obedecer. Entonces, obedeciendo a los mandamientos de Dios, ¿sí? Mostrando humildad, haciendo postraciones en ese contexto, obviamente, de recordando a Dios. Y constantemente buscando el perdón, ¿sí? Y la palabra hitatun puede ser para tus pecados en el pasado, pero también una referencia para el futuro, pedirle a Dios la fuerza que uno no caiga en el futuro en el pozo de un pecado, de un error o de desobediencia. Y el último versículo para la clase de hoy, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. فَبَدَّلَ, pues él cambió, الَّذِينَ, aquellos, ظَلَمُوا, ellos transgredieron. Qawlan, un dicho. Qala, él dijo, ¿sí? Y qawlan, un dicho. Ghaira, excepto, contrario. Alladhi, aquel. Qila, fue dicho o fue ordenado. Qala, él dijo, y qila es la forma pasiva. Lahum, para ellos. Que la en realidad es una li para y cambió en la. Fa'anzalna, pues hicimos bajar, pues revelamos. ¿Sí? Ya esa palabra vimos varias veces, ala, sobre, ¿sí? Es decir, que el pueblo o las personas que transgredieron entre el pueblo judío cambiaron nuestros mandamientos, cambiaron nuestros órdenes, ¿sí? Entonces nosotros bajamos, revelamos, es decir, bajamos de arriba, es decir, Dios usa esa palabra para él, que enviamos sobre ellos las personas que transgredieron, alladina, aquellos, zalamu, las personas que transgredieron, Rizan, un castigo. Min, desde. As-samai, el cielo. Es decir, que enviamos desde el cielo un castigo sobre ellos. Bima, por lo que. ¿Sí? Luego explica por qué enviamos un castigo sobre ellos. Obviamente, las personas que transgredieron, los transgresores, y la razón es porque Kanu, ellos solían, yafsukun, desobedecer. ¿Sí? Ya era su hábito desobedecer. Yafsukun, literalmente, ellos desobedecen o hacen un desorden. Entonces, fasaqa, él desobedeció. Eso fue todo para la clase de hoy.